Uy, perdón. Solo una cosa, me escucháis de manera digital, ¿no? Porque tengo un micrófono aquí. ¿O me escucháis Nosotros como te si estuviera escuchamos lejos? perfectamente. Vale, pues ya está. Ah, Sí que es Sí, verdad sí. que es verdad que ahora puede que haber lo has algo de dicho, eco. hay un poquito de eco. Vale, espera, déjame Sí, ver qué micrófono tengo sí. puesto. Vale. Deberíais escucharme perfecto. Vale, pues sí que se Mm, escucha. A ver, en realidad, a lo mejor es O sea, porque en estás realidad te cerca de la escuchamos. pared. tengo Sí, sí, este micrófono. Sí, pues ya está, sí, se te escucha sí, bien. sí. Hola, hola. Hola. Ha Vale. sido simplemente que hemos dudado cuando ya. Es que en cuanto nos preguntas una cosa empezamos a dudar. Así Pensamiento llevamos el crítico. Islam. ¿No? Ujú, Queríamos preguntarte, pues, que tú que has estudiado las ciencias del hadith, si es justo ujú, echarse las manos a la cabeza con algunos hadices y ujú, creer que son contradictorios con los actos que tenía el profeta, ¿no? Y con el Islam, ujú, ujú, o que simplemente no los estamos interpretando de manera correcta. ujú. Vale, el hadith es un tema, digamos, peliagudo por la siguiente razón. Los hadices no son escrituras religiosas, ¿vale? Este es el gran error que muchos musulmanes tienen. La escritura religiosa del Islam es el Corán. Los hadices son lo que llaman en árabe akhbar, reportes históricos, como las noticias. Cuando tú tienes las noticias te El pone Twitter akhbar, ¿vale? de... El Twitter... Exactamente. Pues el hadith es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los eruditos, que no eran personas inspiradas por Dios y de hecho nunca lo dijeron, ellos se esforzaban en mantener la mayor cantidad de información viva sobre el profeta y esto se transmitía de manera viva. Lo que esto significa es que el profeta murió y sus compañeros, esto es como a mí a veces alguna vez se me ha muerto algún ser querido y recuerdo las cosas que dijo y se las menciono a mi hermano. Yo mismo luego pienso, lo que he dicho no es literalmente lo que dijo, por ejemplo, mi padre o lo que sea, pero es una aproximación. Y de hecho sé que si mi hermano transmitiera ese incidente, cambiaría un poco las palabras. ¿Me explico? El hadith Sí, es como eso. lo Y del teléfono roto, ¿no? O el cacharro roto sí, que vas. sí, pero hay formas de hacerlo, ¿vale? Y entonces hay una forma descuidada de hacerlo, que es la del teléfono, y otra forma más cuidada de hacerlo, que es corroborando. Por ejemplo, yo puedo ir a mi hermano y decirle, ¿tú qué recuerdas de ese día que dijo mi padre? Y él me lo dirá con unas palabras y yo con otras, ¿vale? Pero el concepto está corroborado. Entonces, ¿qué ocurre? Los compañeros del profeta se llevan todas estas memorias. Los hadices originalmente eran memorias, ¿vale? No eran un texto religioso, que ahora abrimos Sahih al-Bukhari y tienes que hacer wudú para abrirlo. Pero esto originalmente lo que eran reportes históricos, eran memorias de los sahaba, vamos a decirlo así. Y muchas de ellas se corroboran. Entonces, la siguiente generación, pensad que los sahabas se expandió el Islam y se repartieron por el mundo musulmán y dejaron estudiantes en esos territorios. Y estos estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Empiezan en su celo y obsesión por preservar el Islam, porque en el Islam nuestra obsesión es preservarlo, es la última, ¿no? Religión, y se hizo con mucha efectividad. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a escribir, a coleccionar algunas de estas cosas que el profeta había dicho, que Omar dijo, que Abu Bakr dijo. Al principio se coleccionaba todo. Y estas colecciones se llamaban musannaf, ¿vale? El musannaf más famoso es el Muwatta de Imam Malik. Y a la siguiente generación los estudiantes repitieron el proceso, ¿no? Y empezaron, de hecho, a viajar. Voy a viajar por los diferentes lugares e ir apuntándome estas cosas del profeta, ¿no? Y comparar con otros estudiantes, digamos, y contrastar. Hasta que se hicieron las colecciones finales. Y las colecciones finales en un principio no fueron del todo bien recibidas. ¿Por qué? Porque para la gente la sunna o la tradición del profeta era algo vivo. Tenemos que seguir viajando y creando cadenas de transmisión. Yo supongo que Bukhari y Muslim dijeron, a ver, no vamos a crear cadenas de transmisión de 500 eslabones. Es decir, algún día tendrá que haber una documentación final de textos solo auténticos. Pero en principio no todo el mundo lo recibió bien. La cosa es que estos libros, ¿vale? Sahih, Bukhari y Muslim, son enciclopedias de incidentes, frases y hechos atribuidos al profeta, que a criterio del autor son históricamente fiables, ¿vale? Hay como una gran desconexión entre los eruditos y la gente, las masas populares, en lo que se refiere al hadith.
entre los eruditos o en el estudio del Islam, es bien sabido. Bueno, de hecho hay palabras técnicas para esto, ¿vale? Al Corán se le... O sea, si yo te digo un versículo del Corán, sé con certeza que lo dijo el profeta o salió de su boca. Esto se llama ilmul yaqin, conocimiento certero. ¿Por qué? Porque el profeta lo enseñó a miles y miles a miles y miles a 1.000.000, etc. Pero muchos hadices, la mayoría de hadices, no tienen este grado de certeza, ¿vale? Entonces, la palabra técnica para esto es... hay varias palabras, ¿no? Pero una de ellas es dhan rajih, que significa alta probabilidad. Un hadith auténtico es algo que hay una alta probabilidad de que lo dijo el profeta, ¿vale? La mayoría de gente se cree que no. Un hadith es como un versículo del Corán. Eso no es así, ¿vale? Y una de las cosas que requiere el hadith es comparar mucho. Porque a veces te encuentras un hadith que dice algo que contradice el Corán y contradice la sunna. O sea, contradice lo que el profeta hace en otros hadithes. Entonces se tiene que leer a la luz de estos, ¿vale? Y el ejemplo que yo siempre tengo más a mano es... Hay un hadith donde el profeta dijo, matad a los perros. Y en otro hadith dijo, matad a los perros negros. Claro, luego tenemos estos otros hadiths diciéndonos que recibirá recompensa por el buen trato o cualquier cosa de la creación. Quien no trata con misericordia lo que hay en la tierra, que incluye animales, no recibirá misericordia por parte de Dios. Luego otro hadith donde el profeta nos dice que una prostituta, no, creo que estoy mezclando historias, un hombre llenó su pie de agua porque vio a un perro sediento y por esta acción Dios le dio el paraíso. Luego el profeta dice, matad a los perros. Entonces, cuando te pones a indagar, ahora no recuerdo si es de Imam Malik esta opinión, o sea, la primera documentación histórica, pero en un momento determinado, durante la estancia del profeta y sus compañeros en Medina, hubo una plaga de perros negros, ¿vale? Entonces el profeta dio la orden de matarlos. Y ese es uno de los grandes problemas con los hadices. Cuando tú coges una frase, el profeta dice una frase, muchas de las versiones del hadith son solo la frase y otras versiones del hadith son la frase con el contexto entero, ¿vale? Por ejemplo, otro hadith. Hay un hadith donde Abu Huraira, si no me estoy equivocando, dice que el profeta dijo que hay un mal presagio en 3 cosas: la casa, el caballo y la mujer. Vale, y Aisha en otra narración nos dice que un día el profeta estaba comentando la creencia que tenían los judíos de que el presagio estaba en 3 cosas: la casa, el perro y la mujer. El profeta obviamente no lo aprobaba, sino que estaba comentando el tema en casa de Aisha. O sea, una persona entró, escuchó una parte de la frase y lo transmitió. O sea, por eso es tan importante la comparación entre textos. Eso es a donde estoy intentando llegar. ¿Y qué es lo que ocurre? El musulmán común no abre Sahih Bukhari, Muslim, voy a comparar textos, tal. Por ejemplo, una cosa que yo he hecho leyendo Bukhari es apuntarme hadices. Tengo una sección como de hadices un poco raros, ¿no? Y luego me he encontrado otra versión más larga y los he tenido que ir tachando, ¿vale? Pero esta es la historia de mi vida un poco con los hadices. Quiero decir, a medida que vas aprendiendo, vas rellenando huecos. Y por eso, para las masas populares de musulmanes, se hicieron mini colecciones como Riyadus Salihin o los 40 hadices de Nawawi, que son los hadices que nadie puede discutirte, ¿vale? Que expresan los principios confirmados por el Corán, principios éticos. Pero las colecciones, de hecho, se cree, los eruditos siempre creen, y yo también lo creo, en cierto modo, que el musulmán común no debía acceder a ellas, porque son trabajos históricos, son trabajos de reconstrucción histórica, ¿vale? Sahih al-Bukhari es como una tesis doctoral, ¿vale? Viaja por el mundo musulmán y recopila toda la información que crees que se puede atribuir al profeta. No es una escritura religiosa, o sea, eso un poco se desarrolló después. Entonces, lo que te voy a decir en respuesta a tu pregunta, la inmensa mayoría de hadices problemáticos están resueltos en los comentarios de libros de hadith. O sea, igual que tenemos tafsir, tenemos comentarios de hadith. La inmensa mayoría, ¿vale? Y hay unos pocos hadices que dices, este es muy difícil de compaginar o no he encontrado una explicación convincente. Y islámicamente hablando, eso no es un problema, ¿vale? Porque hemos dicho que el hadith proporciona una alta probabilidad, no una infalibilidad, ¿vale? Eso es una creencia popular musulmana. De hecho, te voy a dar un ejemplo. Sahih al-Bukhari tiene un comentario que se llama Fathul Bari, que fue escrito por un erudito llamado Ibn Hajar al-Asqalani. Y
Ibn Hajar se encuentra un hadith, pese a que la ciencia estaba más atrás, digamos, en esa época, se encuentra un hadith que incluso para su época ya era rarillo, que es un hadith que dice que cuando Dios creó a Adán, le creó midiendo 30 metros, ¿no? 60 codos, literalmente, que son 30 metros de altura. Y luego fue reduciendo el tamaño hasta el día de hoy. Algunos eruditos lo que dijeron es, se está refiriendo al paraíso. O sea, Dios creó a Adán al paraíso con unas dimensiones que no se corresponden con las de este universo, ¿no? Digamos, resuelto. Otros eruditos dicen, no, parece que se está refiriendo a este mundo. Y Ibn Hajar es gracioso porque él dice, este hadith tiene un problema, ¿vale? Que es que cuando tú vas a ver las ruinas de Ad, de Thamud, Ibn Hajar no era arqueólogo, ¿vale? Pero era listo, en el sentido de que yo sé que hay ruinas en el mundo, los faraones, las pirámides, que no se corresponden con una descripción de humanos de 30 metros. Entonces Ibn Hajar dice, no sé cómo explicar este hadith. Y pasa a explicar el siguiente. O sea, quiere decir que hay una naturalidad de que de vez en cuando saldrá alguna cosa problemática. La mayoría las podremos resolver, porque son reportes históricos, ¿vale? Pero alguna que otra no se podrá resolver y ya está. Tienes que estar preparado para de cada 100 hadices, 2 o 3, incluso después de toda la investigación, seguir sin saber la explicación. Yo tengo un libro de Yusuf al-Qaradawi que se llama Kaifa nata'amalu ma'a sunna, ¿no? ¿Cómo abordamos la sunna, ¿no? Cómo tratamos el tema. Y él resuelve un montón de hadices, ¿vale? Basándose en libros clásicos. Por eso digo, estas cosas generalmente están resueltas desde hace 1200 años. Y llega 1 o 2 hadices que dice, no sé qué decir porque no lo entiendo y no logro... Ya está, siguiente. Quiero decir, Sí. Es una información, cualquier información histórica de un individuo como el profeta, que nos llegan casi 5.000 incidentes de su vida, frases y cosas que alguno que otro nos costará cuadrarlo, pero es que esto se presume, ¿me entiendes? Y ya deberíamos tener eso presumido. Es decir, yo he resuelto más de 200 hadices que para mí eran problemáticos, pero creo que tengo 3 o 4 ahí en el tintero que no les encuentro explicación, pero es que 3 o 4 de 5.000 hadices es algo que te tienes que esperar, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque son cosas transmitidas es la memoria de una persona acerca de algo del profeta, ¿vale? Y esa memoria puede haberse equivocado, puede haber cambiado las palabras, etc. Sí. Entonces, en la sunna se clasifican 2 grandes categorías, ¿vale? Cosas como rezar 5 veces, el fajr tiene 2 rakat, Dhuhr tiene 4, el fajr es en voz alta. Esas cosas nadie las pone en disputa. ¿Por qué? Porque cuando el profeta rezaba lo hacía delante de masas, ¿vale? Las miles de personas que cuando él se murió habían entrado al Islam ya habían aprendido a rezar. Por tanto, no hay disputa, ¿vale? Esto se llama ilmul yaqin, igual que el Corán, ¿vale? No, es lo mismo, las 5 oraciones que el Corán. Nadie puede venir y decir, no, el fajr tiene 3 rakat, no va a colar, ¿vale? Porque el profeta murió y ya nos dejó a decenas de miles de personas rezando. Pero estas memorias aisladas, ¿vale? Se llama Khabar Wahid, es un incidente transmitido por una sola vía, los tienes que comparar con los otros de su especie, del mismo tema, y generalmente se resuelve así. Pero si diera el caso de que no lo puedes resolver así, en 1 de cada 100 casos, eso se espera que sea así, ¿me entiendes? No es una sorpresa. Es cuando te creas una expectativa de que Sahih al-Bukhari es el Corán versión 2, es cuando empiezas a tener problemas, porque no se puede sostener. Pero Bukhari nunca él hubiera dicho, yo estoy haciendo el segundo Corán. Y los eruditos musulmanes, me sorprende cuando estudio con maestros la naturalidad con la que hablan de esto. Pero luego el musulmán común a veces coge un hadith y una lectura súper literal. Claro. Y es difícil decirlo. Te dicen, la yantiqu anil hawa. Sí. Y entonces, claro, ya está, es Corán. Claro. Para empezar, fíjate, cuando Dios dice la yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa, no habla por deseo propio. Muchos eruditos creen que se está refiriendo al Corán. O sea, el Corán que pronuncia no se lo está inventando. O sea, eso para empezar. Pero incluso si estamos hablando del hadith, ¿vale? De la sunna, ¿vale? Porque sí que hay otros versículos que nos indican a obedecer al profeta o a seguirle. Tú no pones en duda al profeta. Cuando se cuestiona un hadith, lo que se pone en duda es que ese reporte refleja lo que el profeta dijo, ¿vale? Sí que creo que hay musulmanes, especialmente de ese ala liberal del que os he hablado, que tiran muy rápido. Hadith que no entiendo, rápidamente. O el sahabi era malo, o era machista, o no sé qué, o está mal transmitido. Creo que
Eso no es fiel a la tradición, porque te puedo sacar libros escritos hace 1000 años donde donde se ha hecho el estudio de todos los hadices del tema y a qué se refiere esto y por qué se dijo esto. También veo hoy a mucha gente que no sabe, que no ha estudiado, da palo estudiar árabe, da palo estudiar los textos de hadith, da palo estudiar durante 7 años con maestros. Hadith que no me gusta lo tiro a la basura. Eso es un extremo también. Son los dos extremos, de nuevo. Desde luego. Bueno, ha quedado clarísima tu explicación. Lo que pasa que, bueno, sí que me quería aportar una cosa simplemente para que quede registrado, y es que, por ejemplo, hay un hadith, o sea, no es por alargar más el tema, pero lo quiero decir, que hay un hadith que dice que una mujer que trabajaba de noche, o sea, una fulana, entró al paraíso porque dio de beber a un perro. Pero luego, por otro lado, hay un hadith que dice que las mujeres que llevan el hijab con forma de camello o algo así, que son unas malditas. Además, la palabra maldita yo no la he escuchado en ningún otro hadith. Entonces es como, ¿cuál es la moraleja? Que si que si una mujer fulana tiene una mascota, entra al paraíso, pero en cambio si te gusta la moda, te vas al infierno. Entonces, hay cosas que te quitan de... que no son lógicas, pero, a ver, es verdad que siempre que tengo dudas parto de la base de que es a mí a quien le falta una información y no que no haya una explicación lógica y coherente, pero me influye el que pues nos ha llegado mucha influencia de el Shia, del odio que le tiene el Shia al Sahaba, entonces han tergiversado mucho de las cosas, aparte de la cristianización del Islam. Entonces, mucho de eso es lo que luego conlleva a que, por culpa del desconocimiento, uno diga, pues no me lo creo. Ya. Vale. Espérate, estoy intentando encontrar el hadith exacto porque el hadith no, por lo que yo recuerdo, no dice eso. Vale. Lo tengo por aquí, Sahih Muslim. Vale. Mira, uno de los problemas pasa con el Corán, pero con el hadith. Todo lo que pasa con el Corán pasa 10 veces más con el hadith. Yo, por ejemplo, vale, ¿a quién he oído yo más decir esto? Por ejemplo, cuando una mujer se pone el hijab y tiene aquí como algo. El profeta dijo, maldijo. No, el profeta no está hablando, ¿vale? Y de hecho, hay casos. Te voy a dar un ejemplo, ¿vale? El profeta condenó al musawwir, ¿vale? El musawwir es el que hace formas, ¿vale? Algunos eruditos lo han entendido como la gente que hace las estatuas de los ídolos, ¿vale? Nadie pone eso en disputa. Otros lo entienden como estatuas en general. Otros lo entienden como imágenes en general y pinturas en general de seres vivos. Y otros lo entienden como fotografías. ¿Por qué? Bueno, porque en árabe moderno fotografía se dice sura, ¿vale? Sura significa imagen o forma. Claro, pero cuando un árabe del siglo VII decía sura, lo que había en su mente no era una fotografía, definitivamente, ¿vale? Pero hay algunos fatwas que prohíben las fotos y citan este hadith. Y yo lo respeto, ¿vale? Porque hemos dicho, hay cuestiones, diferencia de opinión, se respeta. El problema es la persona que lee ese hadith y luego empieza a decirle a la gente, no puedes hacer fotos, no puedes hacer fotos. Si haces fotos, Dios te maldice. Y empiezan a hacer estos castigos, ¿no? Dios te maldecirá y todo esto. Vale, y esto es lo mismo. Este hadith lo que dice es, el profeta dice, hay gente que entrará en el infierno a la que yo aún no he conocido, ¿vale? Es decir, está anunciando algo del futuro. Y una de las categorías que menciona es mujeres que irán vestidas, pero no obstante estarán desnudas. Y, espérate, a ver si tengo el hadith exacto aquí. Cuyas cabezas son como la joroba de un camello, ¿vale? Claro, aquí realmente no dice, no está hablando del hijab y de si se ponen relleno en el hijab, eso es una interpretación, ¿vale? Aquí hay dos grandes problemas que veo. El primero de ellos es una mera interpretación. La puedes respetar, pero no se la puedes imponer al profeta, ¿vale? Porque eso es como decir, el profeta dijo esto con certeza. No lo dijo con certeza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y esto es lo que más veo que se hace en el hadith, es cortar una frase del hadith. O sea, el profeta está hablando de mujeres que van desnudas pese a ir vestidas. A. Y luego B, tendrán cabezas como la joroba de un camello, que habrá que interpretar qué significa eso. Y ninguna de las interpretaciones a las que alcancemos es definitiva.
Vale, yo siempre digo esto, uno de los grandes problemas que tenemos como musulmanes es no distinguir lo definitivo de lo que no es definitivo. No sabemos hacerlo. O sea, alguien viene y te dice, Adán medía 30 metros. ¿Vale? Debería haber fósiles de 30 metros, yo qué sé. Y tú le dices, no, hay estas visiones alternativas. A lo mejor se refiere al Jannah. O a lo mejor es un hadith problemático que contiene un error, que es posible porque es Jabal al-Wahid, viene por una sola vía, tal y cual. Esto es reconocido, ¿vale? Y la mayoría de gente no sabe distinguir lo que es absoluto y lo tienes que aceptar sí o sí de lo que no. Y lo que no, lo que está abierto a disputa es, siento decirlo, pero es un alto porcentaje de las cosas que la gente va diciendo por la calle. Entonces, en este caso habría que interpretar lo que significa la joroba del camello. Que decir que esto significa un hijab relleno, bla, 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 eso es una interpretación, como otras. En un hadith de estos, por ejemplo, el profeta dice, uno de los signos del día del juicio, o algo que pasará, es que un hombre saldrá de su casa y su cintura le informará de lo que está pasando en casa. ¿Vale? Yo te puedo decir, mi interpretación es smartphones, ¿vale? O teléfonos móviles. Y es bastante, de hecho he escuchado a eruditos decir eso, es bastante plausible la interpretación, pero no deja de ser una interpretación. No deja de serlo. Muchas de estas cosas de pasará tal cosa en el futuro, piensa que si el profeta te quiere hablar de smartphones o de lo que sea, dado que no hay una palabra para ese concepto, va a usar palabras de su entorno que necesariamente se abrirán a la interpretación. Entonces, lo de la joroba del camello, o sea, la equivalencia entre esto y llevar un hijab relleno, o incluso el moño. Hay mujeres que solo con el moño de su pelo ya... Sí. Hay evidencia insuficiente, punto. O sea, es una mera interpretación que puedes respetar, pero es insuficiente. Y en segundo lugar, el profeta no está criticando necesariamente eso. Está criticando el hecho de, pese a que vas vestida, es como si fueras desnuda, ¿vale? Que alguien podría decir es una profecía de la moda actual, ¿vale? La moda actual es moda y te viste porque es moda, supuestamente, pero en realidad va destinada a desvelar, de hecho, de manera sensual, lo más sensual posible, tu cuerpo. Entonces, el hadith entero como profecía, de hecho, es totalmente válido. Y hay un porrón de hadiths que son así. Ahora bien, la interpretación de cosas concretas, como el hecho de que en otro hadith, si no me equivoco, es el zapato el que hablará a la persona. ¿Vale? Y hay quienes, hubo una época que se pusieron de moda unos sneakers que hablaban, no sé cómo, o te decían cuántos metros habías corrido, no sé qué. Y uno de estos hadiths decía, el zapato hablará a la persona que lo lleva. Es decir, estas cosas están abiertas a disputa. De hecho, el ejemplo que te he dado del smartphone y del zapato son más claros para mí que este del camello. Sí. Así que nada, es una mera interpretación. Vale, de todos perfecto. modos, uno de los materiales que hace falta en español, sin duda, es una respuesta a todas estas preguntas, ¿vale? De hecho, esto es como un secreto ahora que ha salido el tema. Pero me estoy leyendo Sahih al-Bukhari, lo acabé, ahora estoy leyendo Muslim, y estoy leyendo las colecciones y apuntándome todos los hadiths raros, porque ahora que más o menos sé a qué comentarios ir y cómo encontrar respuestas rápido, creo que se tendría que hacer una recopilación, digamos, y publicarlo en castellano. De hecho, os voy a decir algo, hay un género literario clásico, os hablo de hace 1000 años, que se llama Mushkilul Hadith, hadiths problemáticos. O sea, por eso digo, estas cosas ya están tratadas y hay un género literario de hadith dedicado solo a esto. Entonces, pero también un poco desde una perspectiva culturalmente árabe, por ejemplo, a lo mejor esta nueva crítica literaria desde una perspectiva española, pues es... Sí, está claro que el contexto histórico, por ejemplo, hay hadiths que yo veré problemáticos, que Ibn Qutayba hace 1000 años no los veía problemáticos, ¿vale? Porque el mundo en el que él vivía y el que vivía yo, o Imam Shafi, que tiene también un libro, ¿no? Ikhtilaful Hadith. Entonces, ¿qué pasa? Esto se debería estar renovando constantemente. O sea, cada audiencia, cada siglo, cada sociedad debería tener su material hecho, ¿vale? Y a mí me sorprende el tema de hadiths problemáticos, libros así. Ni en inglés he sabido encontrar que se hayan hecho... Y eso es algo que no logro explicar. Hay tratamiento de hadiths aislados, sin duda, ¿eh? Hay libros sobre el tema este de Adán que he mencionado. Por ejemplo, hay un libro sobre ese hadith solo. Hay cosas aisladas. Pero es como que si te surge una pregunta sobre esto de los camellos, deberías tener rápidamente una web o un sitio al que ir. Sí, sí. Eso es un poco una vergüenza para nosotros que eso no esté hecho. De todos modos,
lo positivo, digamos, es mirar al futuro y decir, hace falta estudiar, especializarse en estas cosas y generar este material, ¿vale? Inshallah. Ya faltan pocas, ¿eh? ¿Estás cansado? No tengo ninguna prisa, ninguna. Vale, barakallah fik. Es que me falta una, no sé si la hemos descartado, que era, ¿es el Islam una de las religiones más represivas del mundo? Porque... ¿Represivo? ¿A qué te refieres con Represivas, represivo? sí, es que es lo que siempre escuchamos constantemente, siempre que se refiere al Islam últimamente, siempre que hablan, pues es como, el Islam es una de las religiones más represivas del mundo, es la más limitante. No, pues de hecho históricamente no es cierto. Primero responderé históricamente y luego coránicamente. Históricamente no es cierto. De hecho, en el cristianismo, ¿vale?, existe una cosa que se llama celibato, que para nosotros es una aberración, ¿vale? Es una violación de la naturaleza. El cristianismo lo que ha hecho es depurarse de muchas de estas cosas, pero el cristianismo medieval, especialmente, su visión de la vida del mundo era primariamente negativa, ¿vale? Y algunas personas incluso creían que debías sufrir para acercarte a Dios, mientras que en el Islam está muy mal visto autoinfligirte el sufrimiento o no tomar las medidas para librarte de él. Vemos, por ejemplo, que en algunas tradiciones de Oriente, especialmente en el budismo, ¿vale?, para alcanzar, digamos, el superar el ego y de esta manera superar el sufrimiento, la gente se iba a monasterios y se aísla de la sociedad. En el Islam, aislarse de la sociedad no está nada bien visto. Y de hecho el profeta dijo, es mejor quien se mezcla y se enfrenta a la situación que quien no lo hace. En algunas tradiciones, que no recuerdo los nombres, pero en algunas tradiciones la gente se iba a una montaña y se va hasta el día de hoy y se aísla de la sociedad, llegada a determinada edad. Por tanto, definitivamente es una mentira históricamente. De hecho, si comparas el Islam con el cristianismo, el Islam es bastante, por un lado, bastante liberal. Lo que pasa es que el mundo cristiano ha dejado el cristianismo, ¿vale? Eso es otro tema, ¿vale? O al menos el catolicismo. Ese es otro tema. Ahora te voy a responder coránicamente. Tenemos como muchos incidentes, ¿vale? Y aquí es donde tener la sunna ayuda mucho, ¿vale? Cosas que se corroboran, ¿vale? Porque sabes que son históricamente fiables. Aunque las palabras con las que uno lo dice no sean exactamente igual, ¿vale? Es la lección general, ¿vale? Por ejemplo, en un incidente, uno de los compañeros del profeta dijo, yo me voy a quedar en el sol, porque tenemos estas ideas de que si yo quiero ser piadoso tengo que sacrificarme, sufrir, bla, bla, bla. Me voy a quedar en el sol, voy a ayunar y no voy a hablar, ¿vale? El profeta, cuando preguntó qué está haciendo ahí en el sol, con el sol que hace, ¿vale? Porque el sol que hace en el desierto, y le dijeron, no, es un voto que ha hecho tal, y dijo, pues decidle que siga ayunando hasta la hora de romper el ayuno, pero que ni haga ayuno de no hablar, ni permanezca en el sol. Luego tenemos casos interesantes. ¡Quítate que si de no me ahí, equivoco, muchacho! Claro, exactamente. Es un sufrimiento innecesario. De hecho, hay varios hadices en los que un hombre, por ejemplo, que estaba en muy malas condiciones, sus hijos le sujetaban para hacer las vueltas alrededor de la Kaaba, y el profeta le dijo, Dios no necesita que te tortures, ¿vale? En otro ejemplo, el profeta, creo que es Abdullah ibn Abbas, su mujer ya ni se arreglaba, porque el hombre se pasaba la noche rezando, ¿vale? Y el profeta fue y le dijo, me han llegado noticias de que te pasas la noche rezando y de día ayunas, o sea, con lo cual... Y él dijo, sí, efectivamente así es. Y el profeta le dijo, tu cuerpo tiene derechos sobre ti. O sea, tú tienes un cuerpo que si tu cuerpo te dice, tengo que dormir, tú no le puedes decir no porque tengo que rezar, ¿vale? Es un derecho. Y la violación de un derecho implica una falta. Y el profeta le dijo, tu mujer tiene derechos sobre ti, ¿vale? Es decir, derecho a la compañía, esto se puede interpretar de muchas maneras, pero derecho a hablar, necesitamos hablar, compartir cómo te ha ido el día, y derecho a la satisfacción carnal, ¿no? Que esto es otra de las cosas que mucha gente cree que el Islam hace hincapié en que la mujer responda a su marido sexualmente, pero sabemos que hay personas que dejaron de responder sexualmente y de otras maneras a su mujer por estar rezando, que si hay una excusa, tendría que ser esa. Y el profeta le dijo, no te está permitido hacer esto, ¿vale? Porque las personas tienen unos derechos sobre ti. Y en otro interesante incidente, varios de los compañeros del profeta, este es interesante, fueron a su casa y le preguntaron a su esposa, ¿qué adoraciones hace el profeta? ¿Vale? ¿Qué disciplinas, ¿no?, hace? Y ella dijo, no gran cosa, ¿vale? Le explicó lo que el profeta hacía.
Y ellos dijeron, ¿cómo puede ser? Y hablaron entre ellos y dijeron, vale, lo que ocurre es que como él ya es el profeta y ya está muy cerca de Dios, no tiene que hacer mucho, pero en nuestro caso no. O sea, es decir, ellos llegaron a su conclusión con buena fe y dijeron, uno de ellos dijo, yo me voy a... Aquí es donde, por ejemplo, ves que las diferentes narraciones varían, ¿vale? Porque en una narración uno de ellos dice, no voy a comer más carne. El otro dijo, no me voy a casar con mujeres. Y el otro dijo, voy a ayunar constantemente. Mientras que en otras narraciones lo de la carne no aparece. ¿Me explico? O sea, aquí es donde ves que las narraciones no son perfectas, pero la corroboración, porque esto viene por diferentes vías, te permite ver que algo parecido pasó. O sea, pasó algo en lo que varias personas fueron a casa del profeta, preguntaron esto y ellos decidieron abstenerse de varias cosas, ¿vale? Aunque las narraciones difieran sobre el detalle de cuáles son estas cosas, ¿vale? Volviendo a nuestro tema. Y la cosa es que cuando el profeta, luego la esposa le informó al profeta. Uno ha dicho que no se va a casar, el otro ha dicho que no sé qué y el otro ha dicho que no sé cuántos. Y al profeta no le hizo gracia y dio un discurso, ¿vale? Que de nuevo, ¿vale? Esto es una cosa de los hadices. ¿Salió a la calle y se puso a hablar? No, o a lo mejor al día siguiente en el jutba dio en el discurso. ¿Me entiendes? Estos detalles no se suelen dar. La persona que lo narra dice, luego el profeta en un discurso dijo tal. Vale. No sabes exactamente si es el mismo día, si es inmediatamente después, si fue al siguiente día o si fue el siguiente viernes en el jutba. Son detalles que no tenemos. Que en algunos casos da igual, pero en otros casos pueden marcar la diferencia, ¿no? En resumen, la cosa es que el profeta dijo en este discurso, yo soy el que más presente tiene a Dios y yo me caso, ¿vale? Y yo como carne y yo ayuno hoy y mañana no ayuno, o sea, a veces ayuno y luego no ayuno y por la noche rezo un rato pero luego duermo. Entonces dijo la famosa frase que está muy atestada por diferentes vías, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni", quien abandone mi ejemplo no es de los míos, ¿vale? O sea, la postura, el Islam no es una religión ni liberal, acuéstate con quien quieras, ni tampoco represiva, ¿vale? El Islam está en medio. Si la sociedad se ha vuelto extrema liberal, es normal que vea el Islam como represivo. Y algunos musulmanes añaden su salsa, también hay que decir esto. Pero en términos generales, o sea, si alguien te preguntara, ¿el Islam es liberal o es represivo? Tenemos que decir que lo que el Corán enseña es la moderación. Pero es que incluso históricamente, ¿vale? Si comparas el Islam con las tradiciones espirituales de Oriente, ¿vale? Y la espiritualidad de quienes... Porque en muchas de esas religiones en Oriente, quien quiere ser espiritual, quien no quiere serlo, vive una vida normal. Pero quien quiere serlo, tiene que abandonar la vida normal, ¿vale? Entonces, lo que hace el Islam es decir, no, todos los que vivimos vidas normales podemos ser espirituales. Y de hecho, enfrentarte a las cosas de la vida es un ejercicio espiritual. Irte a la montaña es una forma de salir huyendo, ¿vale? Por eso el profeta dijo que tiene más mérito ante Dios el que se mezcla con la gente y aguanta el daño que el que no se mezcla y no tiene ningún daño que aguantar. Claro. Por eso la vía del Islam es la moderación. Si vivimos en una sociedad donde la gente y esto son estadísticas, alrededor de 10 años ya está viendo pornografía, con todas estas imágenes y los mensajes que implican, y a los 11 años están viendo mujeres y hombres y viceversa, y con 13 años ya han fornicado, hasta el punto de que si una persona es virgen con 15 años, sus compañeros de clase se ríen de él. Es decir, no tenemos que ir al Islam y decir que es represor, ¿vale? Esa es la vía rápida. Decir, es el otro el que lo hace mal, ¿vale? Mira el burka, ya, el burka está muy mal, pero las cosas que tenemos aquí también están mal. Es decir, que mucha gente hace esto, y esto es una panacea que tenemos en Occidente, de siempre mirar lo que el otro hace mal. Y en este caso el Islam es la alternativa, supongo. Ellos son reprimentes, ellos no sé qué, y es una forma no sé si es consciente o inconsciente, pero es una forma de no tener que tú replantearte tus excesos, ¿vale? Sí. Sin duda en algunos países habrá excesos, pero aquí tenemos excesos que son muy perturbadores. Y, por ejemplo, las tasas de divorcio, si no me equivoco, son del 50%. Yo no creo que en ninguna sociedad premoderna esto haya pasado, ¿vale? Hay un porqué. Hay un porqué, que es que la sociedad es muy lasciva, que todo el mundo está coqueteando, tonteando, ligando, fornicando, aunque estén con pareja, aunque estén casados, viendo porno. Es decir, estas son las normas del día a día. Es más fácil para nosotros decir, el Islam es muy represivo, que ponernos a analizar el problema que tenemos en casa. Sí, la falta de responsabilidad. En gran medida, la mayoría de críticas al Islam son eso, son ruido, para no tener que hablar de otras cosas, de manera consciente o inconsciente. Y es como si nosotros decimos, los kufar,
mira cómo tratan a la mujer. A veces lo hacemos. La vestimenta, la moda. Vale, pero también hay cosas que nosotros tenemos que analizar de trato a la mujer. Quiere decir que casi siempre cuando uno está obsesionado con lo que el otro hace mal, está demasiado poco obsesionado con lo que él hace mal. Y esto lo hacemos a nivel individual y social. Y en Occidente lo hacemos mucho, con los musulmanes especialmente. Sí, sí, cierto. Nada, y para las personas que piensan que el Islam no ha evolucionado, porque ahora tenemos otro pensamiento, entonces Allah, cuando escribió el Corán, no contaba con este futuro cambio, ¿cómo contestaríamos con estas Sí, porque explicaciones? mucha gente dice, sí, el Corán no cabe duda que fue una revolución y que realmente dio los derechos y fue igualitario, pero ahora se está quedando atrás. Esa es la frase que siempre nos dicen. No entiendo. La respuesta a eso, desde mi perspectiva, es muy sencilla. Es decir, mucha gente tiene la idea de que el Islam es un libro de leyes. Entonces, ¿qué ocurre? El Islam te ha dado esta lista de leyes y el tiempo va pasando y esa lista de leyes sigue ahí. Pero originalmente no es así, ¿vale? O sea, el Corán te ha dado unas cuantas leyes y de los 6.200 versículos del Corán, unos 300 son leyes. O sea, en términos de porcentaje, leyes que incluye cómo hacer la ablución y rezar. O sea, ni siquiera estoy hablando de leyes. Vamos a contar con un 5% de versículos de leyes en total. Eso en primer lugar. O sea, el Corán no es un documento legal. Y en segundo lugar, la persona que dice eso es ignorante del Islam, que en muchos casos somos los musulmanes. El Islam no es un libro, la palabra técnica es una ley estatutaria o algo así. Una ley estática, ¿vale? Es decir, un documento que te registra las leyes, ¿vale? El Corán es más bien un documento que te enseña a legislar. ¿Qué significa eso? Hay una serie de... Cuando tú estudias usul el fiqh, ¿vale? Que esta es la ciencia dedicada a esto, que significa algo así como las bases para hacer fiqh, o sea, las bases para hacer leyes, básicamente. Esto es una de las ciencias más importantes en el Islam y una de mis preferidas. Tú estudias primero el Corán, que es la fuente, la sunna, que es la fuente. Pero luego estudias otra cosa que se llama el qiyas, ¿vale? El qiyas es la deducción por analogía. Es decir, yo me encontraré en una serie de contextos infinitos que no vienen dichos en el Corán y la sunna. Pero el Corán y la sunna me dan el material para poder crear las leyes para esos contextos, ¿vale? ¿Esto por qué? ¿Porque nos da la gana? No, porque el profeta lo practicó. Y te voy a dar un par de hadices de ejemplo. Hay un interesante hadith en el que uno de los compañeros le dice, la he liado, porque estaba en el mes de Ramadán y he besado a mi mujer. O le pregunta, ¿puedo besar a mi mujer en el mes de Ramadán? Y el profeta le dice, si tú hicieras gárgaras, o sea, si te metes agua en la boca y haces gárgaras, pero no te lo llegas a tragar, tu ayuno se rompe. Y este compañero, que si no me equivoco era Omar, le dijo, no se rompe porque no he llegado a tragar. Entonces él le dijo, aplica esto mismo a la pregunta que tú has dicho, ¿vale? O sea, hay varios incidentes en los que el profeta responde a la pregunta y hay otros incidentes en los que responde enseñando a razonar, en otras palabras, ¿vale? Se me ocurre algún otro ejemplo. Una persona le dijo al profeta, no sé si es mi madre o mi hermana, ha muerto y no había hecho el hajj y lo tenía que hacer. No había hecho la peregrinación y la tenía que hacer. ¿Puedo hacerlo por ella? Y el profeta le dijo, si tuviera una deuda que pagar o algo así, ¿tú la pagarías? Y la otra persona dijo, sí. Dijo, pues aplica lo mismo, ¿vale? Es decir, no eres un robot que necesitas una ley para cada cosa. Tú puedes, con las herramientas que te hemos dado o que se te han dado, empezar a deducir para nuevas circunstancias. De hecho, hay todo un estudio en el Islam que es ¿vale? Que generalmente la gente está que cita hadices y haram y el infierno. Generalmente no han estudiado el din. Y se nota después de 2 frases, ¿vale? Porque hay un montón de matices que no están teniendo en cuenta. Esto por un lado. Luego, por otro lado, hay leyes en el Corán, ¿vale? Y esto siempre despierta controversia y hay que decirlo con cuidado, porque como he dicho antes, hay 2 extremos siempre. Hay leyes en el Corán que en un contexto determinado simplemente no son aplicables. Y no es que el Corán se quede atrás o adelante. Es que Dios ya te ha dado un libro donde dice leyes contradictorias para diferentes contextos. Contradictorias entre comillas, ¿vale? O sea, claramente Dios te está diciendo, aquí aplica esto, ¿vale? La guerra es un claro ejemplo y el trato con los no musulmanes. Es decir, Dios te enseña a poner
la otra mejilla, siempre que vives en una circunstancia de paz, solemos decir. Y de hecho los musulmanes en la Meca no vivían en paz, vivían perseguidos. Pero aún en ese contexto, pon la otra mejilla. Cuando se inicia la guerra, por ejemplo, después de la primera batalla, hay un versículo del Corán que dice, si se inclinan a la paz, inclínate tú también. Pero hacia el final de la guerra hay otro versículo que dice, si se inclinan a la paz ahora, no te inclines, ¿vale? Esta es la primera vez que, por ejemplo, yo leyendo el Corán dije, hostia, es una contradicción, claramente. Los dos versículos se contradicen. Pero no, cada uno está revelado en un contexto, ¿vale? Que de hecho no hay que ser muy astuto para darse cuenta. Es decir, y las leyes en muchos casos dependen de contextos, ¿vale? Y esto no es como, como que el Corán hay que actualizarlo, ¿vale? Simplemente tienes que leer las cosas en su contexto. Y lo que aplica, aplica, y lo que no, no. Y a lo mejor aplicará en un futuro. Porque muchas cosas que creemos que han dejado de ser aplicables, más bien es que en nuestra cultura global occidental parece que no es aplicable, pero tampoco podemos descartar que en un futuro, yo qué sé, cuando China conquiste el mundo, cambien las estructuras sociales de nuevo. O sea, también pienso que como hijos de la cultura global que somos nosotros, tendemos a creer que como lo vemos ahora, probablemente ya es el punto álgido de la evolución. Pero no, nada puede hacernos descartar que cuando esta civilización se aparte y venga otra, si Rusia conquista el planeta, Rusia, siendo un país comunista, con unos valores distintos, volverán a haber cambios. Y de nuevo la gente intentará adaptar el Corán a Rusia, ¿no? Por eso digo, nos basta con entender que las cosas son aplicables en diferentes contextos. Y te quiero dar un par de ejemplos que son controvertidos, pero son de los propios Sahaba, los compañeros del profeta. Cuando el profeta murió, alayhi salatu wassalam, Omar bin al-Khattab, hay una ley del Corán que, entre comillas, canceló. No la canceló diciendo esto no vale. La canceló diciendo el contexto que la hacía útil ha dejado de existir. Y de hecho hay consenso al respecto, que es la ley de... hay una cosa que se llama mu'allafatul qulub. El profeta lo que hizo es parte del zakah, del impuesto anual, se repartía entre pobres, necesitados, todas esas categorías, ¿no? Y una parte era para ganarse los corazones de personas que se estaban inclinando al Islam. ¿Qué significa esto? En medio de una guerra, o al haber terminado la guerra, siempre había tribus reticentes, que no sabemos, tal, y el profeta les trataba de una manera buena o especial para ganarse sus corazones, ¿vale? Bueno, hay mucho material que hablar aquí. Pero la cosa es que cuando el profeta murió ya y el Islam se hizo fuerte, tan fuerte que todo el mundo se sometía al Islam, Omar dijo, esto ya no hace falta. Y ya está, y él dejó de aplicar eso. De hecho, y hasta hoy cuando estudias fiqh, esta es una de las leyes que ya no aplican, entre comillas, ¿no? Pero insisto yo, no deberíamos descartar que en un momento dado pueda ser aplicada, ¿vale? Al menos sabemos que Dios sí que te ha dejado claro que en un momento en el que hay, podríamos decir así, necesidad de que alguien se incline al Islam, puedes tratarle de una manera extra bien. O sea, aunque esa ley específica no exista, el espíritu de la ley te está dando un mensaje, ¿vale? Te está enseñando a legislar. Por eso he dicho, el Corán no es solo un libro de leyes, es un libro que te enseña a legislar, ¿vale? Y el profeta enseñó a legislar. Y lo curioso es que cuando el profeta murió, sus compañeros lo vivieron así, como en el ejemplo que te he dado. Te voy a dar algún otro ejemplo. O sea, ellos entendieron que el Corán no era un libro de leyes estáticas, sino que era una guía de Dios sobre cómo legislar, entre otras cosas. El otro ejemplo típico que se trae es el de la pena de la amputación de la mano por robo. Que durante un periodo, durante el califato de Omar es quien más novedoso fue, ¿vale? Curiosamente. Una cosa que hizo Omar hubo una época en la que había poca comida para abastecer a todo el mundo. Y básicamente lo que él dijo es, no habrá pena por robo. Porque la gente está robando por darura, ¿no? Lo que hoy en día llamamos necesidad. Y yo soy el primero que te voy a decir, si hay poca comida y me encuentro una barra de pan en la ventana del vecino y mis hijos están muriendo de hambre, lo siento por el vecino, ¿vale? Pero eso es un instinto humano. La cuestión es que, bueno, nadie le dijo a Omar, Subhanallah, es la ley de Allah y estás cancelando la ley de Allah. Él dijo, hay una illa, hay una causa que da lógica a esta ley, que cuando la causa está ausente, la ley tiene que estar ausente por una razón, porque si la aplicas estarás siendo más bien injusto, ¿no? Que esto me lleva, y ya con esto ya termino, bueno, hay 4 escuelas, ¿no? Está la escuela Shafi'i, que es muy seguidora del hadith y muy... Tu opinión no me importa, hadith. Luego está la escuela Maliki, que es un poco más
La escuela Hanafi es más racional, la escuela Maliki es también racional barra tradicional. Y la escuela Maliki tiene este principio al que llaman istihsan, que es el hecho de que si aplicar una ley literalmente te conducirá a romper con el propósito por el que Dios la puso, como en el caso de Omar, es decir, está hecha la ley de la amputación de la mano para proteger la propiedad. Y en este caso lo que vas a hacer es ser injusto contra gente que se está muriendo de hambre. Entonces la ley se puede quitar, ¿vale? Esto se llama istihsan y está en la escuela Maliki. Naturalmente Imam Shafi'i no estaba nada de acuerdo con esto y hay un debate, que son los debates de la tradición islámica, que nadie conoce porque la gente se cree que todo es blanco y negro, que todo está dicho la última palabra, y no es así. Y este es uno de los debates que me parece interesante y es una de las razones por las que me inclino a la escuela Maliki, porque la veo más adaptable a las realidades de un mundo que no para de cambiar. Pero ahí ya os he dicho mi opinión, que creo que no os la tenía que decir. No, está muy bien. Sí, hay personas que dicen que para que un país funcione correctamente se debe de separar la religión del Estado. Y quería saber tu opinión en cuanto al Islam, cómo mueve todo este tema. Vale. De todo, lo primero que te diría es cualquier cosa que yo te responda, puedes estar de acuerdo o no. O sea, nada me da autoridad a mí para opinar de un tema tan delicado y decir, esta es la verdad del Islam, es lo que Dios quiere. Que creo que ese es mucho el problema. O sea, todos tenemos opiniones, pero las queremos islamizar. O sea, queremos decir, esto es lo que Dios dice. Y creo que eso es un problema. Hay que aprender a decir, yo te diré, por mi investigación del Corán, de la Sunna y del mundo, lo que creo que es adecuado. No necesito fijarlo en Dios y decir, Dios quiere esto, ¿vale? Vale, dicho esto, respondiendo a tu pregunta. O sea, aquí, por ejemplo, en Europa, no tenemos que olvidar de nuevo que somos hijos de la cultura global, europea, occidental, y esta idea, esta cultura parte de unas cosas. Antes, cuando hemos hablado de la preservación del Corán, hemos mencionado que aquí en Europa se ha destapado la Biblia. Se ha descubierto que los textos que nos decían que eran sagrados fueron textos escritos por personas después de Jesús y canonizados por personas, ¿no? Entonces la gente automáticamente dice, ahora tenemos que aplicar lo mismo al Islam. ¿Verdad que sí? Pues con la política pasa lo mismo. La gente dice, aquí teníamos una iglesia que tenía todo el poder, pero ahora la hemos separado y hemos avanzado. Entonces tenemos que aplicar lo mismo al Islam. O sea, el error es el mismo. El Islam quizás es difícil compaginarlo con el secularismo como lo entendemos aquí, pero también es imposible compaginarlo con la teocracia que teníamos aquí. O sea, no cae en ninguna de nuestras categorías. Es como si yo me caso con una mujer blanca, ¿vale? Y tengo una experiencia. Y luego me caso con una negra y tengo una experiencia. Y yo empiezo a decir, vale, ¿qué es mejor, casarse con una blanca o una negra? Bueno, resulta que también hay rubias, también hay pelirrojas, hay muchas más opciones, ¿vale? Es un ejemplo un poco raro, lo siento, pero es el primero que se me ha ocurrido. La cuestión es que no siempre hay dos opciones solo. En Europa, como todas las sociedades del mundo, vivimos limitados por nuestra experiencia. Como nuestra experiencia fue una iglesia teocrática, por un lado, y un mundo secular donde nada es sagrado, por otro lado, creemos que estas son las dos opciones. Y entonces lo que hacemos es ir al musulmán y decirle, ¿tú qué opinas de cuál de estas dos opciones? ¿Vale? La secular es la mejor. A lo mejor no es ninguna de las dos opciones que tú tienes. ¿Me explico? O sea, ¿se me está entendiendo? Vale, entonces ahora yendo a la historia. Si tú estudias la historia del Imperio Otomano, era secular en cierto modo, pero de una manera distinta a la europea. ¿Me explico? O sea, aquí decimos estas cosas pensando en nuestra historia, porque no conocemos nada más. En el Imperio Otomano, por ejemplo, los ulama, los eruditos, iban por un lado distinto al de los gobernantes. De hecho, a lo largo de la historia islámica hay como una trama de cierta mala relación entre los eruditos y los gobernantes. O sea, por eso, si alguien viene y dice, oh, es que en el Islam está vinculado la religión y el Estado, eso es muy cuestionable si analizas la historia del Islam. De hecho, lo que ves mucho son refriegas entre los eruditos y los gobernantes. Y hay instancias tan pronto como el Imam Malik, te estoy hablando de 3 generaciones después del profeta, en las que un gobernante, por ejemplo, el gobernante, el califa de ese momento, emitió un fatwa diciendo, si un hombre no hace el juramento de lealtad a mí como califa, su matrimonio queda disuelto. ¿Vale? Automáticamente está divorciado. A la mujer no le está permitido estar con él. Vale, eso se lo sacó de la manga, lógicamente, por razones políticas. Imam Malik emitió un fatwa, o se le preguntó y él respondió,
islámicamente, él dijo, el divorcio por coacción no es válido. Por tanto, cualquier hombre que no dé su pacto de lealtad sigue estando casado con su mujer, islámicamente hablando. Claro, el califa fue y le dijo, rectifica eso en público. Y él dijo, no voy a rectificarlo. Y tuvo que pagar las consecuencias. No recuerdo si se le encarceló o se le torturó, pero esta misma historia la verás repetida a lo largo de la historia islámica. O sea, cuando alguien viene y dice separar la religión y el Estado, parte de ese dilema, ¿no?, de la teocracia, en la que no podías cuestionar a la Iglesia, y el mundo de hoy en el que nada es sagrado. O sea, esas son las dos opciones entre las que escoger, mientras que a lo largo de la historia islámica no ha sido ninguna de estas dos opciones. Lo más parecido a lo teocrático, entre comillas, que tenemos es el profeta que recibe revelación, y el propio profeta dijo, hay veces, esto está en Bukhari y está en Muslim, y está bien atestado. El profeta dijo, hay veces en las que alguien va a venir a mí y me va a pedir que yo dé mi juicio. Entonces, los dos lados me vais a dar cada uno su versión y yo juzgaré, pero a lo mejor me equivoco juzgando. Entonces, la persona que vea que me equivoco a su favor y lo acepta, tiene garantizado el fuego o un trozo de fuego, ¿vale? Es decir, ni el profeta que recibe la revelación creemos que las 24 horas del día todo lo que dice es revelado, ¿vale? De hecho, a lo largo de las batallas o la estrategia militar, muchas de las cosas que él hace son preguntas a sus compañeros, ¿no? Y a veces el profeta, que al principio de la batalla de Badr, el profeta dijo, nos vamos a acampar aquí. Y uno de sus compañeros dijo, ¿eso es revelación o es tu razonamiento? Y él dijo, no es revelación. Y entonces él le dijo, este compañero le dijo, pues vamos a acampar en el otro lado, que es donde está el pozo, para que los enemigos no puedan acceder al pozo, ¿vale? Pero hay muchas instancias así. O sea, a lo largo de la historia islámica no hay una unión de religión y poder político. Entre otras cosas porque no hay una iglesia en el Islam. O sea, el dilema es falso. Es como lo de la ciencia y la religión, ¿me entiendes? Es un falso dilema basado en la experiencia europea. Y el que hace la pregunta muchas veces le tienes que ayudar tú a salir de su burbuja. Es como el hombre que ha estado con una blanca y una negra y no sabe que hay otras opciones, ¿me entiendes? Entonces te quiere decir, escoge a esta o esta opción. Pues hay más opciones. Es decir, de hecho, un país moderno musulmán puede ser perfectamente secular en el sentido de que la gente vota y decide las cosas, pero hay unas bases morales básicas establecidas por Dios, ¿vale? Quiero decir que no es blanco o negro, no es blanco o negro. Hay una gama con muchas más opciones y, de hecho, no hay una sola forma de tener un Estado regido por principios del Islam. Muchos estados diferentes harán cosas diferentes dentro del marco del Islam. O sea, es demasiado blanco o negro esta forma de clasificar las cosas. No sé si me explico. Entonces, ¿es el Islam una religión? No, depende de qué definas por religión. Si por religión te refieres a una relación que tenemos con Dios, sí, que ese es el significado original de la palabra, ¿no? Si por religión te refieres a rituales de adoración, no, ¿vale? Y por eso cuando mucha gente dice cosas como la religión y el Estado, por ejemplo. Quiero decir, si tú abres la Constitución española, por ejemplo, o muchas constituciones, te dirán que el derecho a la propiedad es inviolable, que el derecho a la dignidad es inviolable. ¿Vale? Eso estamos de acuerdo nosotros y para nosotros es religión. En otras palabras, Dios nos responsabilizará por violar el derecho a la propiedad del otro o por violar el derecho a no sé qué otro derecho he mencionado, del otro, ¿vale? Es decir, siempre y cuando algo seas responsable ante Dios, islámicamente hablando es religión, es din, ¿vale? Por tanto, en cierto modo, no hay ningún área de la vida del musulmán que caiga fuera del din, ¿vale? Y a mucha gente esto le molesta, como decir, oh, la religión se mete en todo. No, pero es que mi concepto de religión y el tuyo es distinto. O sea, yo cuando voy a la tienda y, por ejemplo, cuando estoy en la cola del supermercado y dejo pasar a una señora porque es más mayor, yo lo hago por bondad, pero a la vez sé que Dios exige de mí este comportamiento. Eso es din, ¿vale? Es mi religión, si lo quieres decir así. Lo que pasa es que usamos esta palabra en sentidos diferentes, ¿me entiendes? Entonces, en Europa, de nuevo, religión significa el ritual, el sacramento, la hostia, todo lo ritual y sacramental. Y luego está el espacio secular, ¿no? Que es el comportamiento del día a día. Y las cosas, las transacciones comerciales del día a día. Una de las cosas interesantes si lees un manual de jurisprudencia islámica es que la ética del comercio va incluida. En otras palabras,
si yo voy a vender un producto y lo decoro más de la cuenta y te envío fotos y eso entra en din. Lo que significa es que voy a ser responsable ante Dios de ese acto de deshonestidad. No es un acto ritual como rezar 5 veces al día, pero da igual, es algo que entra en mi relación con Dios. Se me va a preguntar por ello. Por eso digo, la definición es distinta. Entonces, es una religión en el sentido de que todo lo que hacemos, de alguna manera u otra, somos responsables ante Dios. No es una religión en el sentido de solo rituales. De hecho, ese tipo de religión es condenada en el Corán. Es decir, cuando las personas reducen su relación con Dios, ¿vale?, su din, a rituales o a religión en el sentido europeo. Eso es algo muy condenado en el Corán. Genial. Yo tengo solo una última más. El Corán muchas veces te pone que todas las plegarias son atendidas. Pero claro, luego en realidad no es verdad, o sea, no todas las plegarias son atendidas. Esto a veces suena contradictorio y también muchos imames lo que explican es, ya, pero es que no son atendidas del todo, hay unas condiciones, etcétera. Entonces, ¿tú podrías explicar más o menos? Todo el tema de las peticiones a Dios, de las súplicas, el problema es que no es mesurable, ¿vale? En otras palabras, hay condiciones, por supuesto. De hecho, una de las cosas que el profeta dijo es, si te dedicas a ganarte la vida de manera sucia y eres un sucio físicamente, luego no esperes que Dios responda a tus peticiones, ¿vale? Es decir, sabemos que hay condiciones. Otra de las cosas que el profeta dijo es, cuando le pides algo a Dios, pídeselo tajantemente. No digas, bueno, Dios, si quieres, si no te importa, tal. Porque tienes que saber que aquel a quien se lo pides puede, si quiere. Entonces, hay condiciones, eso está claro. Pero no solo hay condiciones, sino que luego, por otro lado, cabe la posibilidad de que aquello que tú estás pidiendo en la forma que estás pidiendo, o no te convenga lo que pides, o no te convenga en la forma que pides. Que claro, una persona puede venir y decir, eso es una excusa. Tú has rezado y como no se ha respondido, pues, es que Dios piensa que no es lo que te convenía. Por eso digo, el problema con este tema es que no es mesurable. No puedes medirlo, ¿sabes? Nadie puede decir, vale, has hecho una súplica 20% bien, 80% mal, y Dios te la ha respondido en un 54%. No podemos mesurarlo, ¿vale? Está fuera de lo que podemos mesurar, y eso es algo que no nos suele gustar a las personas. Pero hay unas condiciones para pedir. Eso por un lado. Pero por otro lado, no necesariamente la forma en la que se responde es exactamente la que tú querías. Lo cual hace que este sea un tema muy líquido y no debatible. Tú, como humano, lo que puedes hacer es, obviamente cumplir tú con las condiciones a la hora de pedir y confiar en que en que lo que sea mejor para ti es lo que Dios va a permitir, o lo que sea mejor en general es lo que Dios va a permitir. No puedes mesurar luego. De hecho, hay mucha gente que te dice, yo pedí algo y luego descubrí que esa cosa era mala para mí. Y gracias a Dios Él me dio otra cosa. Incluso en ese caso, como hemos dicho antes, es una interpretación que tú haces de las cosas que van pasando. No sé si me explico. O sea, hay cosas que yo he pedido en la vida que se me han apartado y naturalmente doy gracias a Dios de que se me hayan apartado. Es todo lo que puedo decir, ¿sabes? Pero si yo le pido a Dios, por ejemplo, que una mujer se quiera casar conmigo, ¿vale? Yo me propongo a una mujer y digo, Dios, por favor, que lo acepte. Y luego ella no lo acepta. Es posible que mi oración no haya sido escuchada o es posible que esa mujer no era lo mejor para mí. Es decir, como todo son posibilidades, tampoco podemos mesurarlo. No sé si me estoy explicando. Entonces, tanto la postura de la persona que dice, yo pedí algo y no se me respondió, como la del imam que dice, bueno, entonces es porque no cumpliste con la condición. Ambos están hablando en desconocimiento. Sí. Cuando se trata de cosas invisibles, digamos, tú lo que haces es la mejor parte que te pertoca a ti. O la parte que te pertoca a ti, que es tú cumplir con las condiciones, ser sincero y ser honesto en la vida. Quiero decir, ganarte la vida bien, no robar, todas esas cosas. Y luego, por otro lado, confiar en que el resultado final será el más adecuado. Y, punto 3, analiza lo que tú puedas haber hecho mal y puedas mejorar. Ya está. Es decir, cualquier otra cosa será especular. Dios ha respondido porque era lo mejor, o no era lo mejor, o ha respondido para ponerme a prueba, o
me ha dado todo lo bueno para ponerme a prueba a ver si soy agradecido, o me ha dado lo malo para ponerme a prueba a ver si tengo paciencia. Es decir, hay muchas posibilidades de especulación y ahí es donde creo que dejamos demasiada rienda suelta a nuestra mente y hacemos poco Islam, que al final el Islam es yo he hecho mi parte, yo he sido honesto, me he ganado la vida, he pedido a Dios y este es el resultado, confío en Dios, por supuesto, y ya está. Y hago Islam, o sea, me rindo sí, me rindo ante lo que pase. Me rindo no en el sentido malo, sino en el sentido bueno. Es decir, darle vueltas absurdamente o empezar a especular por qué Dios ha hecho esto, por qué ha hecho esto, por qué pasó esto, es incongruente y no va a conducir a nada. Es que en cierto modo, con tanto desconocimiento que hay y con tanto también depende del depende de la educación que hayas tenido, donde hayas estudiado, que cuánto de conocimiento tengas, pues se te hace más duro o más difícil. O sea, yo recuerdo que al principio de mi adolescencia me lo tomaba tan a rajatabla intentando y tan llevado al extremo que para mí el Islam era una carga más que una liberación. Entonces, claro, depende de la época de tu vida, pues tú vas, cuanto más conocimiento tienes, más te relajas. También llega, a veces es un riesgo porque te relajas demasiado, pero, sí, claro. Pero bueno. Aprovechando un poco esto de la creencia en lo desconocido, ¿cómo le explicamos a una persona racional pues, la existencia de los ángeles, la existencia de los genios, los milagros, ¿no? No sé, ¿cómo abordas tú con una persona que te debate? ¿Cómo le haces entender que...? Porque parece que estás contando una historia inventada. Sí. Claro. Es muy difícil, ¿no? Porque al final, digamos que por ende, como yo creo en esto y no se ha equivocado en nada, por ende también creo en esto porque es lo que se me pide, ¿no? Dios nos pide que creamos en la existencia de los ángeles, por ejemplo, pero no lo podemos demostrar, ¿no? ¿Cómo lo abordas? Yo tiro por lo sano, que es lo siguiente. Lo primero que le hago a la persona es reconocer que entienda que nuestros sentidos son limitados, porque ese es el primer punto. Por ejemplo, hay formas de luz, hay formas de rayos que no veíamos, no sabíamos que estaban a ojo desnudo hasta la invención de determinadas máquinas. Decimos, wow, hay un tipo de rayos, hay un tipo de ondas, ¿no? Como la radio y todo eso. De que hay cosas que nuestros 5 sentidos desnudos no pueden captar, eso hay que reconocerlo. Por la fuerza. De hecho, hay pastores que utilizan para llamar al perro, que utilizan de guía de las cabras, utilizan un silbido que cuando silba, nosotros no lo oímos, ¿vale? Porque está en una frecuencia que no es la nuestra. Entonces, que la persona reconozca que nuestros 5 sentidos no abarcan el universo, que tienen unas limitaciones, que hay cosas que podemos no ver, como determinados tipos de rayos, o no oír, como el sonido este. Cuando la persona ya ha reconocido eso, entonces yo le puedo decir, vale, pues hay ángeles que ejecutan las órdenes de Dios, y él me dirá, vale, ¿cómo saltas de una cosa a la otra? Vale. Él ha reconocido la posibilidad de cosas que están fuera de nuestros sentidos. Pero, ¿cómo sabes que hay ángeles y que hay otros seres que no podemos ver, como sea Jinn? Y yo tiro por lo sano. Lo que le digo es, el Corán nos informa de que existen estas cosas. Y él te dirá, bueno, ¿y cómo sabes que lo que el Corán dice es verdad? Y entonces saco el milagro del Corán. Yo siempre voy ahí, porque es que si yo te puedo demostrar que el Corán es de Dios, y el Corán dice que hay ángeles, 2 y 2, 4. O sea, automáticamente te he demostrado que están los ángeles. Es decir, yo intento llevar todas mis conversaciones al milagro del Corán, todas. Sí. Cuando la persona te dice, ¿cómo puedes saber que Moisés hizo esto? Porque el Corán lo dice, el Corán es de Dios. ¿Cómo sabes que el Corán es de Dios? O sea, en cierto modo, tú tienes el poder, y nunca tenemos que olvidar esto, de dirigir la conversación. Generalmente, cuando hablamos con otro, él la dirige. ¿Y por qué el Islam esto? ¿Y por qué no sé qué? Es decir, a mí cuando alguien viene y me dice, ¿y por qué, por ejemplo, la poligamia, lo que sea? Si no tengo ganas de discutir, no me monto una película tan larga. Si me dice, ¿por qué la poligamia? Porque lo dice Dios en el Corán, y el Corán es de Dios. ¿Cómo sabes que es de Dios? Sí. Vamos al tema. O sea, yo decido de qué temas queremos hablar. Entonces, temas así, los conduzco al milagro del Corán. Que la persona reconozca la posibilidad de cosas no visibles o que no se pueden oír es fácil.
de hecho, con los ejemplos que te he dado. Rayos uva, ese tipo de cosas. Es fácil establecer que hay cosas que se salen de nuestra percepción. ¿Qué cosas concretas son las que informa la revelación? ¿Vale? Solo la revelación me puede informar de cosas como los ángeles. Entonces hay que establecer que esa revelación es de Dios. Y si lo es, automáticamente la creencia de los ángeles es racional. No sé si me explico. O sea, yo no compro que nadie me diga, lo rechazo porque soy racional. Si yo te demuestro que el Corán es de Dios y el Corán dice que hay ángeles, lo racional para ti es aceptar que hay ángeles. Y si no lo aceptas, estás, habiendo visto que el Corán es de Dios, lo que estás haciendo es rechazar algo porque a ti no te gusta, no es racional. Que muchas veces lo de racional y irracional está en la boca de la gente. Sí. Y generalmente cuando hablo con ateos hablan mucho de racional, yo soy muy racional porque yo razono, no sé qué. Y tuve una conversación con un ateo que me dijo, él se las da de razón y ciencia, y él en mi trabajo, y él me veía siempre leyendo artículos de ciencia, ¿vale? Entonces un día cogió y me dijo, pero si tú lees tanto de ciencia deberías ser ateo. Y pensé, menuda conclusión más estúpida, pero bueno, eres un producto de tu mundo y lo puedo entender. Sí. Y me empezó a preguntar, ¿por qué crees en esto? No sé qué. Y yo le dije, porque el Corán es de Dios. Y dije, pero ¿cómo puedes saberlo? Entonces yo básicamente le saqué algunos datos sobre el milagro del Corán. Y el tío al terminar me dijo, ¿pero no hay otra explicación? Le dije, dámela tú. Yo te he dado unos datos que no hay otra explicación, excepto el origen divino del Corán. Si tú quieres contradecirlo, dilo. O sea, si tú quieres oponerte, dilo. Y entonces él me dijo, yo le hablé de cosas de la historia que el Corán menciona, que estaban enterradas en la historia, y que el Corán las menciona, y además de una manera cursoria, como si nada. Y él se quedó un rato pensando y me dijo, en el futuro, cuando inventemos las máquinas del tiempo, probablemente alguien viaja al pasado y le explica a Muhammad estas cosas. Entonces, el Corán, que está yo le dije, vale, pero ¿no crees que eso es un acto de fe más grande que simplemente aceptar que esto es de Dios? Sí. Y generalmente, al final, siempre acabamos en el mismo sitio con estas conversaciones. Y básicamente a él le dije, me parece que eres muy irracional. Y yo le dije esto sabiendo el daño que le iba a hacer. Porque como ateo, su creencia es que soy súper racional, ¿sabes? Claro. Y no paró de decir, de hecho era un superior mío, no sé si tenía que haberlo dicho. Y luego no paró de decirme, eso que me has dicho de que no soy racional no me ha gustado nada. Y me lo increpó algunas veces. Pero bueno, al final es así, quiero decir, es una operación matemática. Cualquier cosa que diga el Corán, tú puedes decir, porque el Corán lo dice y el Corán es de Dios. Demuéstramelo. Si tienes acceso a algunos datos del milagro del Corán, que yo siempre recomiendo tener a mano, y ya está. Y ya está. Y es racional. Aunque no lo aceptes, yo tengo pruebas racionales para creer que este libro es de Dios. Y este libro me dice que hay ángeles, por ejemplo. Por tanto, para mí es totalmente racional creer en ángeles. No me puedes decir que no es racional. Porque sigo una secuencia lógica, ¿vale? Que es, si este libro lo dice y puedo demostrar que este libro es de Dios, entonces es verdad. Ya está. Mashallah, Barakallah fik. De verdad, mil gracias por tu tiempo y tu esfuerzo y toda tu dedicación. De nada, un placer. Muchísimas gracias, hermano Karami, por estar con nosotras en este espacio. Nos has dado, como siempre digo, no una ducha esta vez, ha sido como una, ¿cómo se dice?, tormenta de conocimiento. Y nos alegra muchísimo haberte tenido y espero que no sea la última, por favor. Claro, si Dios quiere. Barakallah fik. Un placer para mí. Cualquier vez que queráis hacer una sesión de estas, pues aquí estoy a vuestra disposición. Preparáis los temas y que seguro que saldrán preguntas guays. Seguro que sí. Salam. Muy bien.